La creepypasta de Bob Esponja. Esta es una de las historias más aterradoras nunca antes contadas de Bob Esponja. ¿Quieres saberla? Hello, mi nombre es Annie Martínez. Bob se encontraba profundamente dormido en su casa cuando de repente se escuchó un fuerte ruido que hizo que se despertara. En ese momento se dio cuenta que Gary no estaba a su lado. Era medianoche. ¿En dónde podía estar? Enseguida se levantó para buscarlo y vio que había un extraño líquido rojo en el piso. Bob, muy preocupado y con mucho miedo, siguió el rastro que lo llevó hasta la cocina. Una vez estando ahí intentó prender la luz, pero se dio cuenta que no había energía eléctrica. O sea, ¿qué estaba pasando? Había líquido rojo, no había luz, alguien había entrado a la casa. ¿Qué era? ¿Qué era? En ese momento otro extraño ruido sonó y fue ahí cuando vio una terrible escena. Gary, su mascota, se encontraba colgado en la pared. Alguien lo había destrozado y dejado ahí como si fuera un adorno. Imagínense esa escena. Todos sabemos que Bob ama incondicionalmente a Gary y ver aquella escena era algo que no podía creer. Bob comenzó a llorar y a gritar desesperadamente pidiendo ayuda y fue cuando despertó a todos los vecinos y enseguida Patricio y Calamardo fueron a su casa a ver qué era lo que estaba pasando. Patricio intentó consolar a Bob haciendo que se calmara mientras que Calamardo llamaba a la policía. La policía llegó, empezaron a investigar, pero pues no encontraron nada, no encontraron ningún rastro, ningún culpable y fue así como cerraron el caso. Nadie podía creer lo que había sucedido. Qué horrible ser podía hacerle daño a aquel inocente Gary. Bob por supuesto que estaba en shock, estaba muy triste, desconsolado, iba a trabajar y estaba como ido. Los días iban pasando, la muerte de Gary era todo un misterio y Patricio se quedaba en la casa de Bob Esponja para acompañarlo durante la noche y que él pudiera dormir. Un día, cuando por fin Bob Esponja se pudo dormir profundamente, otro ruido extraño lo hizo despertar. Enseguida él, muy preocupado y asustado, volteó a ver si Patricio estaba con él y se dio cuenta que Patricio no estaba. Otro ruido, de nuevo sin amigo, no podía creer que volviera a suceder. Inmediatamente Bob Esponja se levantó de la cama y se fue corriendo hacia la puerta de su casa para poder salir y pedir ayuda, pero la puerta estaba cerrada. Bob no podía salir de su propia casa, estaba completamente encerrado. De nueva cuenta se volvió a escuchar otro ruido extraño que provenía de la cocina, así que con mucha valentía Bob Esponja caminó hacia ahí. Al llegar vio otra terrible escena que lo dejó destrozado. El cuerpo de Patricio estaba colgado en la pared y en su rostro se podía ver la cara de sufrimiento y terror. Bob comenzó a llorar desesperadamente y a gritar: no es real, es una pesadilla, esto no es real. Y entonces escuchó una voz que venía desde la oscuridad. Sí es real, Bob Esponja, no es una pesadilla, es muy real. La voz era de Calamardo, quien tenía los tentáculos manchados de líquido rojo. Bob no podía creer lo que estaba viendo, estaba en completo shock. No solo acababa de ver a su mejor amigo colgado de la pared lleno de líquido rojo, sino que además estaba viendo a su otro supuesto amigo con los tentáculos llenos de líquido rojo por haber mandado al otro mundo a su amigo. O sea, la cabeza de Bob Esponja estaba haciendo Calamardo con una macabra sonrisa le dijo que por años estuvo planeando su venganza y le salió excelente. Él no soportaba a Bob Esponja y a Patricio y quería que sufriera. Quería que Bob se quedara sin nada, por eso se llevó primero a Gary y después a Patricio. Bob con lágrimas en los ojos le dijo que pensó que eran amigos, que jamás le pasó por la mente que le hiciera daño. ¿Por qué estaba buscando venganza si él nunca le había hecho daño? Entonces Calamardo, muy molesto, empezó a gritarle cosas horribles y le confesó que él jamás había sido su amigo, que él lo odiaba, odiaba su felicidad, odiaba su optimismo, su positivismo, odiaba todo de él, hasta su risa. Por eso quería verlo sufrir hasta morir. Después de todo eso que le dijo, Bob pensó que Calamardo le quitaría la vida, pero no, Calamardo tenía otros planes. En ese momento agarró su celular, le llamó a la policía y le dijo que Bob Esponja había perdido la cabeza, que había mandado al otro mundo a Patricio, a Gary y que estaba a punto de mandarlo al otro mundo a él. Al finalizar la llamada, Calamardo se quitó la vida, dejando a Bob Esponja solo en medio de una horrible pesadilla. La policía llegó a la casa de Bob y se encontraron con esa horrible escena. Obviamente, después de la llamada y al ver que él era el único sobreviviente, pensaron que él era el culpable y lo metieron a la cárcel. Lo extraño y sorprendente es que Bob jamás dijo nada para defenderse, dejó que lo encerraran y ahí se quedó por el resto de su vida solo y sin decir ninguna sola palabra. Jamás volvió a hablar y tampoco a sonreír.